El capítulo 11 del libro de Ezequiel describe una visión que el profeta tiene mientras está en el exilio en Babilonia. Esta visión ocurre en el contexto de la presencia de Dios en Jerusalén y ofrece una mezcla de juicio y esperanza. Ezequiel es llevado en el espíritu a la puerta oriental del templo, donde ve a 25 hombres, entre ellos Jaazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaías, líderes del pueblo. Dios le revela a Ezequiel que estos hombres están dando malos consejos a la gente, diciéndoles que construyan casas y se sientan seguros a pesar de la inminente destrucción de Jerusalén. Estos líderes están actuando con arrogancia y autocomplacencia, creyendo que la ciudad es una olla que los protegerá, mientras que ellos son la carne segura dentro de ella. Dios le dice a Ezequiel que profetice contra estos líderes corruptos. Ezequiel pronuncia el juicio de Dios sobre ellos, afirmando que sus acciones han llenado la ciudad de violencia y que serán castigados por su maldad. Dios declara que sacará a estos líderes de la ciudad y los entregará a los enemigos. Serán juzgados a espada, y la ciudad misma no será un refugio seguro para ellos. Esta profecía es una advertencia clara de que no hay escapatoria del juicio divino. Mientras Ezequiel profetiza, Pelatías, hijo de Benaías, muere, lo que provoca que Ezequiel caiga rostro en tierra y clame con gran voz, preguntando si Dios va a destruir a todo el remanente de Israel. Este evento subraya la gravedad del juicio y la desesperación del profeta por su pueblo. En respuesta al clamor de Ezequiel, Dios ofrece un mensaje de esperanza. Afirma que aunque ha dispersado a los israelitas entre las naciones, será un santuario para ellos en las tierras donde han sido exiliados. Dios promete reunirlos de nuevo y devolverles la tierra de Israel. Este mensaje contiene la promesa de una restauración futura y una renovación espiritual. Dios también promete darles un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Quitará de ellos el corazón de piedra y les dará un corazón de carne, lo que simboliza una transformación interna y una nueva disposición para seguir los mandamientos de Dios. Esta renovación permitirá que el pueblo camine en los estatutos de Dios y observe sus ordenanzas, siendo verdaderamente su pueblo y Él su Dios. El capítulo concluye con una visión de la gloria de Dios, dejando el templo y la ciudad de Jerusalén, y moviéndose hacia el este. Este acto simboliza el abandono de la ciudad debido a su pecado, pero también indica que la presencia de Dios no está limitada a un lugar físico y que puede acompañar a su pueblo incluso en el exilio. En resumen, el capítulo 11 de Ezequiel combina un severo juicio contra los líderes corruptos de Jerusalén con una promesa de esperanza y renovación para el futuro. Dios reafirma su justicia al castigar la maldad, pero también muestra su misericordia al prometer la restauración y transformación de su pueblo, asegurando que su relación con ellos perdurará incluso en medio del exilio. En el capítulo 12 del libro de Ezequiel, Dios instruye al profeta a realizar una serie de acciones simbólicas para ilustrar el inminente exilio y la destrucción de Jerusalén. Ezequiel debe empacar sus pertenencias como si fuera a exiliarse y salir de día a la vista del pueblo. Luego, debe cavar un agujero en la pared de su casa y salir por él al anochecer, llevando su equipaje sobre los hombros. Esto simboliza cómo los habitantes de Jerusalén serán llevados al exilio de manera forzada y apresurada. Ezequiel también debe taparse la cara para representar el miedo y la desesperación que sentirán durante el exilio. Dios explica a Ezequiel que estas acciones servirán como una señal para los israelitas rebeldes, quienes han sido tercos y no han prestado atención a las advertencias. A través de estos actos, Dios comunica que el príncipe de Jerusalén, que se refiere al rey Sedequías, y el pueblo serán llevados al exilio, y que el príncipe intentará escapar de la ciudad, pero será capturado y llevado a Babilonia, donde morirá. Ezequiel también recibe la instrucción de comer su comida con temblor y beber su agua con ansiedad,
simbolizando la angustia y el miedo que el pueblo experimentará durante el asedio de Jerusalén. Esto pretende mostrarles que la devastación y el exilio son inminentes debido a su desobediencia y pecado. Dios desafía el dicho popular entre el pueblo que sugiere que las visiones de los profetas no se cumplirán en su tiempo. A través de Ezequiel, Dios afirma que las palabras de advertencia ya no se retrasarán y que todo lo que ha profetizado se cumplirá sin demora. Este capítulo subraya la seriedad de las advertencias divinas y la inevitabilidad del juicio debido a la persistente rebeldía del pueblo. Las acciones simbólicas de Ezequiel están diseñadas para captar la atención de los israelitas y hacerles comprender la urgencia de su situación. Dios está decidido a ejecutar su juicio, y las señales a través de Ezequiel son una clara advertencia de lo que está por venir. El mensaje central es que el juicio divino es inminente y que las profecías se cumplirán pronto, desafiando la falsa sensación de seguridad del pueblo y llamándolos al arrepentimiento. La insistencia de Dios en que no habrá más retraso en la ejecución de sus juicios resalta su determinación de llevar a cabo su voluntad y corregir a su pueblo. Este capítulo sirve como un fuerte recordatorio de la soberanía de Dios y la necesidad de obediencia y arrepentimiento por parte de su pueblo. El capítulo 13 del libro de Ezequiel se enfoca en la condena de los falsos profetas en Israel. Dios dirige a Ezequiel a profetizar contra estos profetas que engañan al pueblo con visiones falsas y mentiras. Los falsos profetas proclaman paz cuando no hay paz, dando al pueblo una falsa sensación de seguridad y esperanza. En lugar de recibir visiones de Dios, inventan sus propias palabras, diciendo, «Así ha dicho el Señor», cuando en realidad no han recibido ningún mensaje divino. Dios acusa a estos falsos profetas de construir muros frágiles y endebles, simbolizando las mentiras y falsas esperanzas que ofrecen. Estos muros serán derribados por Dios con una tormenta violenta, viento fuerte y granizo, demostrando que las falsas seguridades no pueden sostenerse ante el juicio divino. El Señor expresa su enojo porque estos profetas han engañado al pueblo, asegurándoles paz y protección cuando en realidad se avecina destrucción y juicio. Los falsos profetas son descritos como zorros en las ruinas, insinuando que se aprovechan de la vulnerabilidad del pueblo en tiempos de crisis. No han reparado las grietas en los muros de la casa de Israel, ni han defendido al pueblo en el día del Señor. En cambio, han fabricado visiones vanas y adivinaciones mentirosas. Dios promete intervenir directamente para desenmascarar y castigar a estos profetas, haciendo que sus visiones falsas y adivinaciones sean expuestas. Dios también condena a las profetisas que practican adivinación y hechicería, engañando al pueblo con sus encantamientos y mentiras. Estas mujeres, que cosen bandas mágicas y velos para todos los tamaños de cabeza, están atrapando las almas del pueblo con sus prácticas engañosas. Dios declara que las arrancará de su poder, liberando a las personas de su influencia corrupta. Las profetisas son acusadas de desanimar al justo con sus mentiras y de fortalecer las manos del malvado, evitando que se aparte de su mal camino para ser salvo. Por lo tanto, Dios promete que ya no tendrán acceso a sus visiones falsas y serán excluidas del consejo de su pueblo. El pueblo de Israel sabrá que Dios es el Señor cuando sus falsas profecías sean expuestas y desmanteladas. En resumen, el capítulo 13 de Ezequiel condena a los falsos profetas y profetisas de Israel, destacando sus mentiras y engaños. Dios promete desmantelar sus falsas seguridades y liberar al pueblo de su influencia, reafirmando su soberanía y justicia. Este capítulo resalta la importancia de la verdad en la profecía y la responsabilidad de los líderes espirituales de guiar al pueblo según la palabra auténtica de Dios. La intervención de Dios en contra de los falsos profetas subraya que, a pesar de las mentiras y la corrupción, la verdad y la justicia prevalecerán y que Dios protegerá a su pueblo de aquellos que buscan engañarlos y desviarlos de su camino.
Ezequiel capítulo 14 se centra en la idolatría y la infidelidad del pueblo de Israel, así como en las consecuencias de su pecado. En este capítulo, algunos de los ancianos de Israel vienen a consultar a Ezequiel, pero Dios revela a Ezequiel que estos hombres tienen ídolos en sus corazones y han puesto tropiezos de iniquidad delante de ellos. Dios se niega a ser consultado por ellos debido a su hipocresía y les advierte a través de Ezequiel que su idolatría los ha separado de él. Dios le dice a Ezequiel que declare a los ancianos que cualquier israelita que haya puesto ídolos en su corazón y se acerque a Dios será juzgado por sus acciones. Dios promete responderles de acuerdo con la multitud de sus ídolos, mostrando que su idolatría ha creado una barrera entre ellos y Dios. Esta advertencia subraya la gravedad de la idolatría y la infidelidad espiritual, así como la necesidad de un arrepentimiento genuino para restaurar la relación con Dios. A continuación, Dios instruye a Ezequiel a advertir a los falsos profetas. Dios dice que si un profeta es engañado para hablar una profecía falsa, es porque Dios mismo ha permitido que ese profeta sea engañado como parte de su juicio. Dios promete castigar tanto al profeta falso como a la persona que lo consulta. Esta sección enfatiza la responsabilidad individual y la seriedad del papel del profeta, así como la justicia de Dios al tratar con la infidelidad y el engaño. Dios también habla de los juicios que enviará sobre Jerusalén debido a su infidelidad y pecado. Menciona 4 juicios: la espada, el hambre, las bestias salvajes y la peste. Estos juicios son descritos como severos y devastadores, subrayando la seriedad de los pecados de Jerusalén. Dios afirma que incluso si 3 hombres justos, Noé, Daniel y Job, estuvieran en la ciudad, solo ellos se salvarían por su justicia, pero no podrían salvar a sus hijos ni a sus hijas. Esto destaca la responsabilidad personal ante Dios y que la justicia de una persona no puede salvar a otros de las consecuencias de su pecado. Dios concluye diciendo que aunque enviará estos juicios devastadores sobre Jerusalén, aún dejará un remanente. Este remanente será llevado cautivo, y cuando sea visto por los sobrevivientes, será una señal de que Dios no ha actuado sin causa en todas las cosas que ha hecho contra Jerusalén. Este remanente servirá como un testimonio del juicio justo de Dios y de su misericordia al preservar un grupo pequeño de su pueblo. Ezequiel capítulo 14 destaca la gravedad de la idolatría y la infidelidad espiritual, la responsabilidad individual ante Dios y la justicia divina en el juicio. A través de la advertencia a los ancianos y los falsos profetas y la descripción de los juicios sobre Jerusalén, se subraya la necesidad de un arrepentimiento genuino y la importancia de la fidelidad a Dios. Al mismo tiempo, se muestra la misericordia de Dios al preservar un remanente como testimonio de su justicia y su compromiso con su pueblo. El capítulo 15 del libro de Ezequiel es breve, pero contiene una poderosa alegoría que compara a Jerusalén con una vid inútil. Dios le habla a Ezequiel y le pregunta si la madera de la vid es superior a la de otros árboles del bosque. La respuesta implícita es que no lo es. La madera de la vid es notoriamente débil e inútil para hacer muebles o herramientas. Su única utilidad es para producir frutos, pero cuando no da frutos, no sirve para nada más que para ser quemada. En la visión, Dios explica que la vid que no produce uvas no tiene ningún valor y será echada al fuego para ser consumida. Así, la madera de la vid que se saca del fuego, quemada por los extremos y carbonizada en el medio, no sirve para nada. Este es el destino de Jerusalén. Dios compara a Jerusalén con esta vid, diciendo que ha sido infiel y no ha cumplido su propósito. En lugar de ser una ciudad fructífera y obediente, Jerusalén se ha corrompido y ha rechazado a Dios. Dios continúa diciendo que debido a la infidelidad y la idolatría de Jerusalén, la ciudad será entregada al fuego. Los habitantes serán tratados como la madera de la vid quemada
inútil para cualquier propósito y destinada a ser consumida. Esta es una advertencia severa de la ira de Dios y del juicio inminente que caerá sobre Jerusalén por su desobediencia. Ezequiel, a través de esta alegoría, transmite el mensaje de que Jerusalén ha perdido su valor a los ojos de Dios debido a su comportamiento. Al igual que la madera de la vid quemada, que no puede ser utilizada para ningún propósito útil, Jerusalén será destruida y sus habitantes sufrirán por su infidelidad. Dios subraya que su decisión de traer juicio sobre Jerusalén es justa y necesaria debido a la continua rebelión de la ciudad. La comparación con la vid es particularmente significativa porque en la Biblia, Israel a menudo se simboliza como una vid que Dios ha plantado y cuidado. En este contexto, la vid, que no produce fruto, representa la inutilidad y el fracaso de Jerusalén en cumplir con las expectativas divinas. La única opción que queda es la destrucción, simbolizada por el fuego. El capítulo concluye con Dios declarando que pondrá su rostro contra Jerusalén, lo que significa que Él se volverá contra ellos y no los protegerá de la calamidad que vendrá. Los que logren escapar del fuego no encontrarán refugio, ya que Dios seguirá mostrando su desaprobación hasta que la ciudad haya sido completamente purificada de su maldad. Esta purificación, aunque severa, es necesaria para restaurar la santidad y la justicia. En resumen, Ezequiel 15 es una alegoría que muestra la inutilidad de Jerusalén debido a su infidelidad y la inevitabilidad del juicio de Dios. La ciudad, comparada con una vid infructuosa, será destruida porque ha fallado en cumplir su propósito divino. Esta severa advertencia subraya la necesidad de obediencia y fidelidad a Dios. En el capítulo 16 del libro de Ezequiel, Dios utiliza una alegoría para describir la relación entre él y Jerusalén. Comienza recordando cómo encontró a Jerusalén en su nacimiento, abandonada y desechada, simbolizando la desolación y el abandono de la ciudad. Dios describe cómo la limpió, cuidó y adornó, haciéndola crecer y embelleciéndose como una mujer madura y hermosa. La vestimenta y los adornos simbolizan las bendiciones y los favores que Dios otorgó a Jerusalén, elevándola a una posición de honor y prestigio. Sin embargo, en lugar de ser agradecida, Jerusalén se prostituye con otras naciones. Esta prostitución simboliza la idolatría y la infidelidad espiritual de Jerusalén, que adora a otros dioses y se alía con naciones extranjeras. Dios acusa a Jerusalén de cometer actos abominables, incluyendo la práctica de sacrificios humanos, donde incluso sus hijos son ofrecidos a los ídolos. La ciudad erige altares y santuarios idolátricos en todas partes, traicionando el amor y cuidado que Dios le había mostrado. Dios expresa su indignación y dolor por la traición de Jerusalén. Declara que juzgará a la ciudad como se juzga a una adúltera y asesina, permitiendo que las naciones con las que se ha prostituido vengan y la destruyan. Estas naciones despojarán a Jerusalén de sus riquezas y la dejarán desnuda y deshonrada, simbolizando la humillación y el castigo que recibirá por sus infidelidades. A pesar de la severidad del juicio, Dios promete no olvidar su pacto con Jerusalén. Anuncia un futuro en el que restaurará su relación con la ciudad. Dios promete darles un nuevo corazón y un nuevo espíritu, reemplazando su corazón de piedra con uno de carne, lo que simboliza una transformación interior y un arrepentimiento genuino. Jerusalén será restaurada, no por sus méritos, sino por la misericordia y fidelidad de Dios. Dios también menciona a Samaria y Sodoma, diciendo que Jerusalén ha sido más corrupta que estas ciudades. Sin embargo, promete restaurarlas junto con Jerusalén, mostrando que su misericordia se extenderá a todos los pueblos. La restauración de Jerusalén será un acto de gracia divina, y la ciudad recordará su pasado con vergüenza y arrepentimiento, pero Dios la perdonará y restablecerá su relación con ella. Este capítulo subraya la gravedad de la idolatría y la infidelidad espiritual,
mostrando cómo el pueblo de Dios puede caer en la corrupción a pesar de las bendiciones recibidas. Al mismo tiempo, destaca la increíble misericordia y fidelidad de Dios, quien está dispuesto a perdonar y restaurar a su pueblo si se arrepienten sinceramente. La historia de Jerusalén sirve como una poderosa lección de la justicia de Dios en castigar el pecado y su inmensa gracia en ofrecer redención y renovación. La narración es una profunda alegoría del amor de Dios, su dolor por la traición y su promesa de redención, recordando a los creyentes que, a pesar de nuestras fallas, siempre hay esperanza de restauración en el abrazo misericordioso de Dios. El capítulo 17 del libro de Ezequiel presenta una parábola que transmite un mensaje de juicio y esperanza para Israel. La parábola comienza con una gran águila de grandes alas y plumaje multicolor que vuela hacia el Líbano y arranca la copa de un cedro. La águila lleva el brote a una tierra de mercaderes, plantándolo en una ciudad de comerciantes. Luego, la águila toma una semilla de la tierra y la planta en un suelo fértil junto a muchas aguas, donde crece como una vid de ramas bajas que dirige sus raíces hacia la águila. La vid se convierte en una planta exuberante, pero luego aparece otra gran águila con grandes alas y plumaje. La vid dirige sus raíces y brotes hacia esta segunda águila, esperando mejores condiciones para crecer. Sin embargo, la parábola plantea una pregunta retórica. ¿Prosperará esta vid? La respuesta es negativa. La vid será arrancada por sus raíces, se marchitará y perecerá sin necesidad de gran poder ni de muchas personas para arrancarla. Dios, a través de Ezequiel, explica la parábola. La primera águila representa al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien llegó a Jerusalén, tomó al rey Jeconías, junto con los nobles y artesanos, y los llevó a Babilonia. Nabucodonosor plantó un nuevo rey, Sedequías, en Jerusalén, esperando que fuera leal a Babilonia, simbolizado por la semilla plantada en un suelo fértil. Sin embargo, Sedequías traiciona a Nabucodonosor al volverse hacia Egipto, representado por la segunda águila, esperando apoyo militar y económico para rebelarse contra Babilonia. Dios proclama que esta traición será castigada. Sedequías no prosperará en su intento de aliarse con Egipto. Babilonia regresará, destruirá la ciudad y llevará al rey y a su pueblo al exilio. La vid que dirige sus raíces a otra fuente, en lugar de permanecer fiel a la primera águila que la plantó, representa la infidelidad y la búsqueda de alianzas indebidas, lo cual lleva a la ruina y destrucción. A pesar de este mensaje de juicio, el capítulo 17 concluye con una promesa de esperanza. Dios anuncia que Él mismo tomará una ramita de la parte superior del alto cedro y la plantará en un monte alto y eminente. Esta ramita crecerá y se convertirá en un cedro majestuoso, donde anidarán aves de todo tipo. Este acto simboliza la intervención directa de Dios para restaurar a Israel. Él plantará un nuevo liderazgo justo y fiel, bajo el cual su pueblo florecerá y todas las naciones reconocerán la grandeza de Dios. Este futuro rey es interpretado por muchos como una referencia mesiánica, apuntando a la llegada de un gobernante justo y divino. En resumen, el capítulo 17 de Ezequiel utiliza una parábola para describir el juicio de Dios sobre la infidelidad política de Sedequías y la traición a Babilonia, mientras también ofrece una visión esperanzadora de la restauración futura de Israel bajo el cuidado y la soberanía directa de Dios. Este capítulo ilustra tanto las consecuencias de la desobediencia como la promesa de redención y renovación divina. El capítulo 18 del libro de Ezequiel aborda el tema de la responsabilidad personal y la justicia de Dios. Este capítulo refuta la creencia popular de que los hijos deben sufrir por los pecados de sus padres, una idea comúnmente expresada en el proverbio. Los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dios declara a través de Ezequiel que este proverbio ya no será usado en Israel,
estableciendo que cada persona es responsable de sus propios pecados. Dios comienza explicando que todas las almas le pertenecen, tanto el alma del Padre como la del Hijo, y que el alma que peque, esa morirá. Luego, presenta 3 ejemplos para ilustrar este principio. Primero, describe a un hombre justo que sigue los decretos y leyes de Dios, practicando la justicia, evitando la idolatría y ayudando a los necesitados. Este hombre vivirá, afirma Dios, porque ha hecho lo que es justo y recto. El segundo ejemplo describe al hijo de este hombre justo que, en contraste, comete actos de violencia, idolatría, opresión y desobediencia. A pesar de tener un padre justo, este hijo no seguirá su camino. Dios declara que este hombre no vivirá. Morirá por sus propias iniquidades, destacando que no se le considerará justo por la justicia de su padre. El tercer ejemplo es un poco más complejo. Describe al hijo del hombre malvado que ve todos los pecados de su padre y no los repite. Este hijo no cometerá las mismas abominaciones y, en cambio, seguirá los caminos de la justicia y la rectitud. Dios declara que este hijo vivirá, ya que no será responsable por los pecados de su padre. Dios refuerza que cada persona será juzgada por sus propios actos. Si un hombre justo se vuelve a la maldad, todas sus obras justas no serán recordadas y morirá por su iniquidad. Por otro lado, si un hombre malvado se arrepiente de sus pecados y sigue los decretos de Dios, vivirá y no morirá. Dios enfatiza que no tiene placer en la muerte del impío, sino que desea que todos se vuelvan de sus caminos y vivan. Este capítulo también aborda las quejas de los israelitas sobre la justicia de Dios. Ellos dicen que el camino del Señor no es justo. Dios, a través de Ezequiel, responde que son sus propios caminos los que no son justos. Insiste en que sus juicios son rectos y que juzgará a cada persona según sus caminos. Finalmente, Dios hace un llamado a la casa de Israel para que se arrepienta y se aleje de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no sea su ruina. Les insta a que hagan para sí un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y les asegura que no desea la muerte de nadie. En cambio, desea que se arrepientan y vivan. El capítulo 18 de Ezequiel establece claramente la importancia de la responsabilidad individual y la posibilidad de redención a través del arrepentimiento. Destaca la justicia de Dios y su deseo de que todos se aparten del pecado para que puedan vivir. Ezequiel capítulo 19 es un lamento poético que describe la caída de los príncipes de Israel y la devastación del reino de Judá. Utilizando metáforas de leones y una vid, Ezequiel expresa la tragedia del liderazgo de Judá y la desolación de la nación debido a su pecado y rebelión contra Dios. El capítulo comienza con la metáfora de una leona y sus cachorros. La leona representa a la nación de Israel, específicamente a Judá, y sus cachorros simbolizan a los príncipes y reyes de la dinastía davídica. Ezequiel describe cómo la leona cría a uno de sus cachorros, que se convierte en un joven león fuerte y agresivo, aprendiendo a devorar hombres. Este león representa a Joacaz, uno de los reyes de Judá. Sin embargo, Joacaz es capturado en una fosa, llevado con ganchos y llevado a Egipto, lo que refleja su captura y exilio por el faraón Necao. La leona, no desanimada, toma otro cachorro y lo cría para ser un león fuerte. Este segundo león simboliza a Joaquín, o posiblemente a Sedequías, ambos reyes de Judá. Este león también aprende a devorar hombres y se vuelve poderoso, pero también es capturado, apresado con ganchos y llevado a Babilonia. Esto representa el destino de Joaquín y Sedequías, quienes fueron exiliados a Babilonia debido a sus fracasos como líderes y la rebelión contra Dios. La segunda parte del lamento utiliza la imagen de una vid. Ezequiel describe a la madre de Israel
como una vid plantada junto a aguas abundantes, que crece y se vuelve fructífera y llena de ramas. Esta vid representa a la casa real de David, que alguna vez fue poderosa y próspera. Sin embargo, la vid es arrancada con furia y arrojada al suelo, y el viento del este seca sus frutos. Las ramas fuertes de la vid son arrancadas y quemadas por el fuego, simbolizando la destrucción del reino de Judá y la caída de su dinastía real. Ezequiel describe cómo la vid ha sido plantada en el desierto, en una tierra seca y sedienta, indicando la completa desolación y desesperanza de Judá. El fuego ha salido de una de sus ramas y ha consumido sus frutos, dejando la vid sin una rama fuerte, sin un cetro para gobernar. Esto subraya la pérdida total de liderazgo y autoridad en Judá, mostrando que la casa de David, una vez próspera y poderosa, ahora está devastada y sin vida. Este lamento es una expresión profunda del dolor y la desesperación de Ezequiel por la caída de la casa real de Judá y la destrucción del reino. A través de las metáforas de los leones y la vid, Ezequiel ilustra la tragedia de la decadencia real y la devastación nacional debido al pecado y la rebelión contra Dios. Este capítulo no solo refleja el sufrimiento del profeta y su pueblo, sino que también sirve como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la importancia del arrepentimiento y la fidelidad a Dios. La repetida captura y exilio de los príncipes, así como la destrucción de la vid, subrayan la justicia del juicio divino y la necesidad de volver a Dios para encontrar restauración y esperanza. El capítulo 20 del libro de Ezequiel relata una confrontación entre Dios y los ancianos de Israel que vienen a consultar al profeta. Dios, a través de Ezequiel, utiliza esta ocasión para repasar la historia de la rebelión de Israel desde su tiempo en Egipto hasta el presente, destacando su persistente desobediencia y la consiguiente disciplina divina. Dios comienza recordando cómo hizo un pacto con los israelitas en Egipto, prometiéndoles llevarlos a una tierra fértil, una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, incluso en Egipto, los israelitas se rebelaron contra él, aferrándose a la idolatría y a las abominaciones egipcias. A pesar de considerar destruirlos en ese momento, Dios los sacó de Egipto por el bien de su nombre y su reputación entre las naciones. En el desierto, Dios les dio estatutos y leyes, incluyendo el sábado como señal de su pacto. Sin embargo, los israelitas desobedecieron estos mandamientos, rechazaron sus leyes y profanaron los sábados. Como resultado, Dios decidió no permitir que esa generación entrara en la tierra prometida, dejando que vagaran en el desierto durante 40 años hasta que todos los rebeldes murieran. Dios luego se dirigió a la siguiente generación, instándolos a no seguir los pecados de sus padres. A pesar de estas advertencias, esta generación también se rebeló, siguiendo los mismos patrones de idolatría y desobediencia. Nuevamente, por el bien de su nombre, Dios no los destruyó completamente, pero permitió que experimentaran las consecuencias de su desobediencia. Dios recuerda cómo llevó a Israel a la tierra prometida, donde continuaron rebelándose contra él, adorando ídolos y practicando abominaciones. A pesar de las advertencias y los profetas enviados para llamarles al arrepentimiento, Israel persistió en su pecado. Finalmente, Dios decidió dispersarlos entre las naciones como castigo por su infidelidad. La dispersión de Israel entre las naciones fue tanto un castigo como una medida para preservar su santidad. Aunque permitió que Israel experimentara las consecuencias de su infidelidad, Dios no los abandonó completamente. Prometió que un día recogería a Israel de las tierras donde fueron dispersados y los llevaría de vuelta a su tierra, pero solo después de haberlos purificado y haber eliminado a los rebeldes. El capítulo concluye con una promesa de restauración. Dios asegura que, después de la purificación, Israel volverá a reconocer su santidad y adorará a Dios en su tierra santa. En ese tiempo, Dios aceptará sus ofrendas y sacrificios, e Israel sabrá que Él es el Señor cuando se manifieste en su santidad entre ellos.
Este capítulo sirve como un recordatorio de la persistente infidelidad de Israel y la justicia de Dios al disciplinarlos, así como de su gracia al prometer restauración y purificación. A través de esta revisión histórica, Dios busca despertar a los israelitas a la realidad de su pecado y a la necesidad de arrepentimiento y fidelidad. La respuesta de Dios a los ancianos de Israel es una advertencia y una llamada a reflexionar sobre su pasado y a buscar una verdadera renovación espiritual.